Hola, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Indo-Pacífico es un escenario de disputa geopolítica global? ¿Qué intereses hay detrás? Hoy lo vamos a analizar en el mapa. Así iniciamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y graficar datos graficados para entender la importancia de esta región, el Indo-Pacífico. Veamos. Indo-Pacífico en la mira de potencias occidentales. Vamos a identificar a esta zona, la ven marcada de color verde. En datos generales, va desde la costa pacífica americana hasta la costa índica africana. Allí confluyen los principales mares. Los mostramos: Mar Rojo, el Golfo de Adén, Golfo Pérsico, el Mar de Arabia, el Golfo de Bengala, el Mar de Andamán, el Mar de China Meridional y el Mar de Filipinas. Esta región es especialmente útil en términos económicos y posee además las rutas comerciales hacia África y hacia Europa, lo que la convierte en un núcleo de dinamismo en el mundo. Estas rutas comerciales marítimas conectan Europa con el Golfo Pérsico Arábico, con el Océano Pacífico a través del Índico y el sudeste asiático, y que son ya sí preponderantes, un aspecto también para destacar. Esta región del Indo-Pacífico es una zona estratégica para el mercado mundial. Vamos a mencionar un dato, por ejemplo: las tres principales economías del planeta engloban a 38 países, el 65% de la población del mundo en general. Esta región del Indo-Pacífico es además una zona que ha crecido económicamente en los últimos años y se ha convertido en el centro de grandes iniciativas comerciales que están ejerciendo influencia en toda la economía global. ¿Les suena el término de una nueva era económica? Vamos a revisar más datos. ¿Por qué se convierte en una zona de tensión entre Oriente y Occidente? Aquí lo vemos. Estados Unidos está buscando tener el dominio mediante sus aliados, a través de una efectiva estrategia para agredir, cercar y frenar la influencia de China. Trabajar para ampliar sus tropas en el territorio asiático. Ha identificado Corea del Sur, Japón, Australia, Taiwán y también las Islas Marianas. Son ese bloque fuerte de aliados que responden a los intereses de Washington, donde además tienen bases militares identificadas allí. A este bloque se le suma recientemente con mayor preponderancia, a pesar de que había mantenido, recordemos, relaciones diplomáticas con China por intereses económicos, claro está, el Estado filipino, donde también hay bases y están ampliando una estructura militar mucho más contundente. La Casa Blanca mantiene 375,000 fuerzas militares en 66 bases militares en esta región del Indo-Pacífico. China utiliza esta zona dentro de su megaproyecto de la ruta y la franja de la seda, que pretende conectar hacia Asia con Europa y África, y de un crecimiento económico en la zona también, por lo que mantiene en alerta a la Casa Blanca. De ahí vienen los constantes ataques. Situada en el centro del Océano Índico, con costas de la Bahía de Bengala y el Mar de Arabia, el rol de la India también se convierte en otro epicentro interesante, jugando un papel central también dentro de la geopolítica regional. Esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, Sebastián Salgado, experto en temas de geopolítica, periodista. Qué gusto tenerte en el mapa, Sebastián. Bienvenido a Telesur. Hola Paola, un gusto saludarte nuevamente. Revisando los datos de nuestro mapa, no puedo dejar de preguntarte: ¿cómo calificarías la estrategia de la OTAN y su expansión también en esta región del Indo-Pacífico? Bueno, Paola, creo que hay dos líneas ahí interesantes para seguir. Una es la militarización de la zona a través de algunas organizaciones como pueden ser el AUKUS, que de alguna manera van incluyendo a países en este proceso de amenaza a lo que es la República Popular China, pero que al mismo tiempo tenemos que recordar que Estados Unidos también ejerce injerencia en las elecciones de algunos países vinculados a esta parte del mundo. Por eso cuando vemos en este momento que empiezan a crecer las tensiones y se hacen maniobras navales conjuntas con Estados Unidos y Filipinas, que ustedes muy bien nombraban recién dentro de este nuevo mapa, entendemos de que hay una estrategia estadounidense en
promover actores políticos cercanos a sus propios intereses, en el caso de Filipinas, como es Bongbong Marcos, que empezaron de alguna manera a reflotar una vieja tensión que tenían sobre las islas de Hwanghae, que están bajo posesión de China, pero que históricamente de alguna manera Filipinas nunca lo había terminado de reconocer. En las últimas semanas, el gobierno filipino realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, lo cual generó, lógicamente, el rechazo por parte del gobierno de Pekín. Y al mismo tiempo, Taiwán, como también ustedes mencionaban muy bien, que acaba de celebrar elecciones hace muy poco tiempo, hay que recordar que de los 3 candidatos que había, el que ganó efectivamente era el candidato más cercano a los intereses de Estados Unidos y más alejado de la posibilidad de generar un acercamiento, como sí lo tenían los otros 2 candidatos con la China continental. En ese sentido, hay que tener en cuenta de que este nuevo gobierno de Taiwán, que tiene nada más y nada menos que en la figura de su vicepresidenta a la hija de una ciudadana estadounidense, ya empezó a licitar la construcción de 6 nuevas bases militares en la isla de Taiwán, lo que es a todas luces un proyecto estadounidense que primero trabaja en poner un presidente al frente de la isla y que luego lógicamente hace que ellos mismos intenten demostrar que en pos de su propia seguridad, lógicamente le van a terminar dando a empresas estadounidenses, porque la estructura del armamento que van a poner ahí es a partir del diseño del armamento de Estados Unidos, lo que es un escalón más en el enfrentamiento con China. En este sentido, Sebastián, hay que preguntarnos el interés que también manejan algunos países. Por ejemplo, nos hablabas del AUKUS. ¿Qué pasa con el Quads? Cuando además a Francia, que es otro país europeo, le interesa mucho mantener el ritmo comercial marítimo en esta región del Indo-Pacífico, pero se sigue inclinando a este juego geopolítico de Estados Unidos. Por poner tan solo un ejemplo, ¿qué poder decir de toda el área de seguridad? ¿Quién la garantiza y sobre todo quién la está minando? Bueno, vemos que esta es la otra parte de la militarización de Estados Unidos en el Pacífico, que intenta utilizar a otros países que históricamente, vamos a decir, han tenido una relación cordial, por decirlo de alguna manera, con China, como es el caso australiano, y que en ese AUKUS, que es una especie de mini OTAN, que forman básicamente Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, ponen en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿sí?, a Australia, porque no es un país que tenga su orientación hacia un nivel de confrontación como puede generar esa alianza militar. El gobierno de Pekín ha dicho que en el caso de que exista alguna especie de enfrentamiento, seguramente los buques del Reino Unido, los buques de los Estados Unidos podrán volver a casa, pero Australia no tiene a dónde volver. Te propongo que marquemos nosotros una pausa. Al regreso, Sebastián, vamos a seguir analizando y profundizando sobre todo qué hay detrás de todo este ataque contra el gigante asiático, qué intereses se están tocando y sobre todo cómo impacta dentro de esta nueva era económica y del surgimiento de este mundo multipolar. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Sputnik, que está titulando lo siguiente, haciendo referencia a esta región del Indo-Pacífico. Dice que la India está buscando una participación activa de Rusia en el Indo-Pacífico, en el marco de la 12ª edición de estas maniobras internacionales que se desarrollan en Milán, que contará con la participación de la Armada rusa y de 50 países, con el objetivo principal de reforzar la cooperación marítima entre naciones con objetivos similares. Este formato incluiría ejercicios en tierra con escenarios relacionados con la contaminación, piratería, otros incidentes significativos. Son ejercicios, recordemos, que proporcionarían valiosos conocimientos que serían fundamentales para responder de manera eficaz a las situaciones del mundo real. A pesar de esta asociación estratégica entre China y Rusia, ojo ahí también con el detalle, la India y Rusia comparten una relación consolidada desde hace décadas, que se extiende más allá del ámbito marítimo. Áreas como defensa, también nuclear y espacial. Así también lo reseñaba el Comodoro.
director general del Centro de Estudios sobre China, al momento de conocer las reacciones sobre esta información de que la India busca una participación activa de Rusia en esta región del Indo-Pacífico, socio, ojo, recordemos, del gigante asiático. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el presidente de China, Xi Jinping, junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y también el logo del servicio de la Agencia de Inteligencia Italiana. Hay un informe que ha circulado que trata de poner a China como el malvado de la película. Queda claro que la atención ha cambiado hacia China, hacia lo que aseguraba la directora general del Departamento de Información para la Seguridad en ese país. Ella decía en este informe que el tema de China está hoy sobre la mesa de todas las democracias occidentales. El documento es una reconstrucción de una red de actividades de influencia y coerción llevadas a cabo por Beijing en el país. Nunca se le había dado tanta importancia a estos informes a China, ya que antes el interés estaba enfocado en otros temas que hacen a la construcción también de la geopolítica global. Sebastián, un informe que además no solamente hace supuestas revelaciones sobre el papel de China en el mundo, sobre todo su influencia en América Latina, en esta región del Indo-Pacífico, pero es casual que se dé en un momento cuando el gobierno italiano decide dejar atrás su incorporación a la Franja y Ruta de la Seda y sobre todo la pregunta que está midiendo el gobierno de Meloni. Bueno, Paula, es muy interesante el planteo porque hay que recordar que cuando Meloni estaba en campaña, parte de su discurso era una especie de exacerbación de los valores occidentales. Ella decía, yo soy italiana, soy europea, soy cristiana, y en ese sentido, digamos, ella tiene un vínculo con su electorado que hace ver una especie de romanticismo y de reivindicación de algunas políticas continentales europeas. Y en ese sentido hay que recordar que Italia es parte del G7, ¿sí? Ese grupo de países compuesto por Estados Unidos, por Canadá, por el Reino Unido, por Alemania, por Japón, por Francia, pero también por Italia, que de alguna manera es el grupo de países que hace una especie de contrapeso contra los BRICS. Y ahora cuando se acaban de cumplir estos 2 años de lo que fue el inicio de la operación especial de la Federación Rusa contra la OTAN en territorio ucraniano, Giorgia Meloni presidió a la cumbre del G7. Claro, los otros mandatarios prefieren no estar, tomaron un poco de distancia. Estaba solamente Ursula von der Leyen, Trudeau, el primer ministro de Canadá, y apareció también ahí el primer ministro belga como convidado de piedra. A ella le toca hacer ese rol a través del cual Italia debe pagar el precio de ser parte del G7, porque al mismo tiempo Italia no tiene el poderío de esas otras potencias occidentales. No es Alemania, no es Francia, no es Estados Unidos, no es el Reino Unido. Y en ese sentido, parte de pagar ese precio es cortar los vínculos con lo que pueden llegar a ser los intereses económicos de los BRICS. Ahora quiero proponerte que revisemos nuestra leyenda para poder entender también el mensaje que envía Estados Unidos y estos aliados internacionales. Hablo del bloque europeo. Esto lo señalaba Christopher Wray, quien es director del FBI, a propósito de China, y puntualizaba: China continúa aumentando sus capacidades en un momento en que se ha prestado más atención, y dice, a las guerras en Oriente Medio y Ucrania, que han dominado las preocupaciones de seguridad nacional en los últimos meses. Tenemos hacia un llamado a desplazar esto para centrarnos en Beijing
y la región del Indo-Pacífico. La declaración de Christopher Wray del FBI. Aquí dos escenarios. Te pregunto, Sebastián, primero, ¿qué está reconociendo Occidente con lo que sucede tanto en Israel, con el genocidio Palestina y la fallida contraofensiva en Ucrania? Y en segundo plano, me gustaría también profundizar, ¿cuál es la amenaza real que ve en materia de tecnología en esta guerra silenciosa contra China? Bueno, el informe del FBI, hay que decir, parece bastante lógico y bastante elocuente. Decimos esto porque el gobierno de Biden se ha enfrascado en una serie de enfrentamientos con las cuales al fin de su gestión en este año electoral de los Estados Unidos está saliendo con la nariz sangrante. Está la OTAN saliendo derrotada de Ucrania, está la OTAN de alguna manera puesta en tela de juicio en este momento por lo que empieza a ser las protestas de la propia población europea, y en ese sentido hay que entender que ni ese enfrentamiento ni el genocidio sistemático por parte del régimen sionista contra el pueblo palestino, que es apoyado abiertamente por el gobierno de Estados Unidos y financiado con armamento, con dinero, no les está generando ninguna retribución económica, que es en definitiva lo que ellos están buscando. Las sanciones contra la Federación Rusa han terminado fortaleciendo el rublo. Podemos ver la cotización del rublo antes y después de lo que es el inicio de este enfrentamiento. Y a nivel de lo que está pasando en la Franja de Gaza, yo creo que de alguna manera por primera vez ellos no han podido romper la censura mediática que existía sobre el pueblo palestino y el sufrimiento que ellos están sufriendo desde el año 1948. Entonces estamos empezando a ver por primera vez en la historia manifestaciones masivas, incluso dentro de los Estados Unidos, a favor de Palestina, incluso con un soldado estadounidense que se quema a sí mismo para llamar la atención de decir yo no quiero ser parte de esto. Y al mismo tiempo, como bien hace el informe del FBI, dicen los intereses de Estados Unidos están en contrarrestar el avance económico de la República Popular China, que ese es el gran desafío. Ahora, pareciera que se están quedando sin oxígeno militar en el Indo-Pacífico, que es el tema que nos toca hoy, porque evidentemente para Estados Unidos pareciera que le está quedando un poco grande tantos frentes abiertos, que hay que recordar, incluye esto el naufragio que han tenido en Siria, porque todos esos grupos terroristas que han sido creados por Estados Unidos no han podido desestabilizar tampoco al gobierno de Bashar al-Assad. Hoy por hoy a Estados Unidos le queda muy poco tiempo para seguir siendo el líder en el mercado de los semiconductores, por ejemplo, de los famosos chips. La empresa Intel por ahora sigue liderando de alguna manera esta industria que es vital para lo que es el proceso industrial de cualquier país, que es vital incluso para la industria militar, pero sabemos perfectamente que en 3 o 4 años el líder en la confección de los semiconductores va a ser la República Popular China, y eso es algo que los Estados Unidos no va a poder detener. El mundo va a pasar a depender cada vez más de lo que es la tecnología china, y en ese sentido ellos están dándose cuenta un poco tarde que las decisiones militares que han tomado no los han favorecido absolutamente en nada en materia económica. Y mientras esto sucede, Sebastián, el hecho puntual de que los países europeos supeditados a los intereses de Estados Unidos se dejan arrastrar y hay una caída de la economía, varios países ingresan en recesión, Reino Unido, Alemania, la que era conocida como la locomotora, que hace instantes, mientras conversaba contigo, pues la República de Nicaragua ha decidido demandarla ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, por ese blanqueamiento del delito que comete Israel, amparado por Estados Unidos en Gaza. A todo este panorama, preguntarte, ¿estamos ya dentro de una nueva era económica y qué peso va a tener esta región del Indo-Pacífico? Sí, yo creo que ahí tenemos dos frentes interesantes donde encontramos juntos a la India, a China y a Rusia. Por un lado los BRICS, como lo estamos mencionando ahora, pero también el grupo de Shanghái, que de alguna manera marca una oportunidad
de defensa regional, porque hay que recordar que los Estados Unidos intenta romper estos bloques seduciendo de alguna manera a la India. Intentan generar vínculos con el presidente Modi que puedan resquebrajar los proyectos de integración militar y económica regional de esa parte del mundo. Pero no han podido influir en nada en lo que es la creciente cooperación, incluso con posibilidad de hacerlos en intercambio de moneda común entre la Federación Rusa y China, que de alguna manera empiezan a liderar lo que podríamos empezar a llamar como el G2, ¿no? Esta gran vinculación del binomio de Xi Jinping y Putin, que empiezan a liderar esa parte del mundo con lo que es la proyección del mercado económico, en este caso de los semiconductores, pero también de toda la tecnología, y más allá de que Italia se salga de la ruta de la seda, simplemente van a terminar quedando afuera de lo que es el intercambio económico más importante de nuestro planeta. Sin lugar a dudas, por eso se convierte esta región del Indo-Pacífico en una disputa de geopolítica global. Mejor explicado, dirían algunos, imposible. Gracias, Sebastián Salgado, como siempre un gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo para el mapa para Telesur. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y también impactan en el mundo. César Burga, desde el Perú, nos va a comentar sobre la autorización del gobierno de Dina Boluarte para el ingreso a territorio nacional, escúchese bien, de personal militar extranjero, específicamente estadounidense, pero con armas de guerra. ¿Qué implica esto? El ingreso de tropas norteamericanas armadas al Perú debe entenderse desde un doble punto de vista, ¿no? Uno internacional y uno más nacional, ¿no? A nivel internacional, evidentemente es una muestra de que Estados Unidos quiere mantener y profundizar su influencia en América Latina. De ahí el apoyo que le ha dado a gobiernos como el de Milei, por ejemplo en Argentina, a través de estas instituciones financieras internacionales. Pero en nuestro país también quiere mantener una presencia, y por eso se produce este ingreso de tropas, y por eso también la reunión de 10 congresistas, una delegación del Partido Demócrata que ha venido al Perú para dictar, ¿no es cierto?, lineamientos de política al gobierno actual. Entonces es una muestra del ejercicio del imperialismo norteamericano. Y desde un punto de vista local, evidentemente muestra la fragilidad del gobierno, la incapacidad del gobierno de poder mantenerse si no es a través del respaldo de estas potencias imperialistas internacionales. Entonces el gobierno de Dina Boluarte necesita mostrar su sumisión al imperialismo norteamericano para poder mantenerse en el poder, porque de otra forma el pueblo la saca, ¿no? Entonces requiere esta legitimidad del imperialismo norteamericano. Felizmente, ¿no? Estos síntomas de debilidad son también percibidos por nosotros como el miedo que tienen los sectores dominantes a la efervescencia, ¿no?, del pueblo, ¿no?, a que se vuelva a reprender la lucha, ¿no? Ellos saben que el pueblo se está organizando y que la afrenta que se dio con el golpe de Estado hacia Pedro Castillo no ha sido solucionada, ¿no? Entonces es un síntoma también de esa fuerza y esa potencia que tiene el pueblo. Ahí están los intereses detrás de todo este movimiento, una nación además que está en nuestra región, digo, con propiedad suramericana. Agradecer a César Burga por participar en nuestra coordenada, otros hechos que se ubican en el planeta y que no podíamos dejar de compartir hoy en el mapa. Para finalizar el programa, les propongo revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. Nueva era. Muchos expertos vaticinaron la llegada de la era del Pacífico como uno de los cambios más drásticos a nivel global que se van a producir en este siglo. Sería el desplazamiento del centro de gravedad de las relaciones internacionales del Atlántico al Índico y también al Pacífico, lo que hoy cobra mayor importancia en las relaciones y convierte a esa región en un nuevo eje geopolítico global. 2.
ciberamenazas. Estados Unidos está emprendiendo una guerra silenciosa contra China por la tecnología, en un intento de contrarrestar supuestas amenazas cibernéticas. Para ello se plantea crear una coalición ampliada. Pese a su narrativa, el gigante asiático ha logrado superar esa barrera de las restricciones y se ha convertido en una verdadera potencia tecnológica y militar. 3. Ruta de la seda. Italia se presta a ese juego de Estados Unidos para tratar de mermar la influencia de China, más allá de los informes que emita del servicio de inteligencia para tratar de golpear al gigante asiático. Esta iniciativa de la Ruta y Franja de la Seda ya cumple una década y hace prever que reforzará aún más su presencia en una región de América Latina, recordemos, muy rica en materias primas y que por décadas ha sido considerada un área de influencia de Estados Unidos y ya no lo es. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra emisión del Mapa.